Ok, entonces ahora pensamos en fluidos y pensemos, les digo siempre, es útil pensar que eh, es un líquido, aunque también aplica para un gas. ¿Eh? Entonces estamos en presencia del peso, en presencia de la gravedad. De la gravedad. Entonces, ¿qué me dice el principio de Arquímedes? De hecho, aquí lo tengo, lo voy a poner en las notas para leerlo. Tan importante lo que vamos a ver, ¿no? Entonces dice, si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, ¿sí? Aquí está en la figura, está totalmente sumergido o parcialmente sumergido, puede ser también. Eh, el fluido, ejerce una fuerza vertical hacia arriba sobre el cuerpo, cuya magnitud es igual al peso, esto es lo importante, es igual al peso del volumen del fluido desplazado. ¿Sí? Esta fuerza la llamaremos empuje, yo aquí puse en las notas, se le suele llamar fuerza de flotación, fuerza boyante, pero aquí la vamos a denotar como empuje. Entonces esta es una fuerza, aquí está en la figura, el empuje, lo denotaremos con E, es un vector, porque es una fuerza, está en la dirección vertical, es decir, contraria al peso. Si el cuerpo está totalmente sumergido, el punto de aplicación de esta fuerza es el centro de masa del cuerpo, esto también es importante. Si está totalmente sumergido, el punto de aplicación del empuje es el centro de masa del cuerpo, pero si está parcialmente sumergido, por ejemplo aquí, el, el punto de aplicación del empuje sería el centro de masa de solamente el volumen sumergido. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Entonces, ¿a qué se debe este empuje? ¿Sí? Y es bastante físico, es este principio de Arquímedes, ciclos que se conocían, ¿no? Eh, bueno, y se conoce esta sensación, ¿no? Del empuje debido a un fluido. Entonces, aquí lo denoto con E, ¿sí? Vamos a llamar empuje. Su dirección es siempre opuesta al peso. Pensemos en esta figura, en este objeto que está totalmente sumergido. Este objeto, pues, tiene un peso, que está en dirección vertical, hacia abajo. Y este peso, en magnitud, pues es su masa, ¿no? La masa del cuerpo. Para el cuerpo voy a utilizar el subíndice 0, ¿sí? M0. M0 sería la masa del cuerpo que está sumergido, por G, ¿sí? Ese es el peso del cuerpo. En términos de la densidad, si ρ0 es la densidad del cuerpo, su masa M0 es ρ0 por B, donde B es el volumen del cuerpo. Entonces el peso, lo voy a poner aquí solamente en magnitud, de hecho aquí me faltó, como es vectorial, lo puedo escribir como un menos en la dirección J, ¿sí? Si este es J y este es I, ¿sí? En X y Y. No lo puedo escribir así. Bueno, sí se ve el sí. Entonces el peso, la magnitud del peso del cuerpo sería M0 por G, que en términos de la densidad lo puedo escribir como ρ0 G por B. ¿Sí? Ahora el cuerpo, ¿qué pasa con el empuje? El empuje es la fuerza que ejerce el fluido sobre el cuerpo, ¿sí? Y va en dirección contraria al peso del cuerpo. Y su magnitud, de lo que acabo de leer del principio de Arquímedes, es igual al peso, lo voy a poner aquí,
el empuje, su magnitud, es igual al peso del fluido que desaloja el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el empuje? Pues el peso, que el peso, recuerden, es masa por G. Entonces sería M0, aquí perdón, la masa del fluido, aquí lo puse en una figura, es la masa del fluido que desaloja este cuerpo. Entonces sería la masa del fluido por G. Eso es principio de Arquímedes. Ahora, la masa del fluido, estoy suponiendo que es un líquido y homogéneo, y ρ es constante. Aquí le puse ρ, que es la densidad del fluido, ¿sí? Entonces, la masa del fluido sería ρ por d, ¿sí? El mismo volumen del cuerpo, ¿sí? Y ρ es la densidad del fluido. Entonces, esto sería ρ por G por B. De hecho, estoy tentado en ponerle un subíndice F. Le voy a poner F para denotar lo que es la densidad del fluido. Entonces, este sería ρF. ¿Sí? Esto es el principio de Arquímedes. Hay un empuje, hay una fuerza que ejerce el fluido sobre un objeto sumergido totalmente o parcialmente sumergido, cuya magnitud es el peso del fluido que desaloja el cuerpo. Si está totalmente sumergido, pues sería el volumen total del cuerpo. Y si está parcialmente sumergido, como aquí en la figura, pues sería un volumen B' del que estuviera sumergido. Y la masa del fluido sería ρ por B'. El empuje sería ρ G B'. Ahora, ¿a qué se debe este empuje? A que el fluido está ejerciendo una presión sobre el objeto, sobre el cuerpo. Voy a poner primero en el cuerpo, ¿sí? Entonces, este cuerpo que está sumergido totalmente, o es lo mismo, hay una presión, ¿sí? En cada punto. O sea, el concepto de presión es puntual. Por eso es importante que sea diferencial de área, pero no se preocupen ahorita. En cada punto siempre es perpendicular, ¿sí? Cada punto. De hecho, voy a dibujar esto aquí, un poco más grande. Entonces voy a hacerlo. Entonces en cada punto, si esto está inmerso en el fluido, en cada punto del cuerpo está la presión. Y la presión es siempre perpendicular a un elemento aquí de área. ¿Sí? Y toda esa presión tiene una fuerza resultante sobre el cuerpo. ¿Sí? O sea, hay una fuerza resultante sobre el cuerpo debido a la presión del fluido. O sea, hay una fuerza resultante. Y esta fuerza resultante es el empuje. Ahora, ¿por qué el empuje es igual a en magnitud? Es igual al peso del fluido que desaloja. Pues pensemos imaginariamente en el fluido que desaloja este cuerpo, como está en la figura. Entonces, fíjense, aquí está el cuerpo, y ese cuerpo desaloja esta cantidad de fluido. Sobre este fluido está en reposo, ¿sí? Es un fluido en reposo. Pues sobre este fluido también está la presión de todo el fluido externo.
como aquí en el cuerpo también. Entonces tenemos la presión en cada punto que ejerce una fuerza, ¿sí? Aquí lo voy a hacer en la figura esta. Ahora pensemos, es lo mismo, ¿sí? Ahora pensemos que es el fluido. Entonces, imaginariamente, el fluido que desaloja este cuerpo. Pero este fluido está en reposo. O sea, este pedazo de fluido, que es este de aquí, está en reposo. Y este fluido, esta porción de fluido que desaloja el cuerpo, tiene un peso, ¿sí? ¿Y cuál es su peso del fluido? Y ya esto lo voy a poner el peso del fluido, ¿cuánto es? Pues la masa del fluido, ¿sí? Por G. Ahora, este pedazo de fluido está en reposo, está en equilibrio. O sea, me lo estoy imaginando, de hecho es algo imaginario. O sea, este pedazo de fluido no se mueve. Por lo tanto, este peso, o sea, hay una fuerza, que es el peso del fluido, tiene que estar compensada. ¿Y por quién está compensada? Por la presión en toda la superficie eh, de ese fluido que desaloja, ese pedazo de fluido que desaloja el cuerpo. Si está en equilibrio, tiene que haber una fuerza en dirección contraria a este peso del fluido. ¿Sí? ¿Y cuál es su magnitud? Bueno, va en dirección contraria al peso, vectorialmente, es igual a menos el peso. ¿Y cuál es su magnitud? Puesto que está en equilibrio, o sea, este pedazo de fluido está en equilibrio, pues la suma de fuerzas es igual a cero, es decir, el empuje es igual al peso, que sería la masa, el peso del fluido. ¿De acuerdo? Entonces, si este pedazo de fluido es el que reemplaza o el que despeja, el que desaloja este cuerpo. Entonces, si quito este pedazo de fluido y lo sustituyo por el cuerpo va a aplicar, al cuerpo se le va a aplicar de la misma manera el empuje, que es la presión que ejerce el fluido externo. Voy a reanudar la grabación. Entonces, este es el empuje. Ahora, bueno, en el cuerpo parcialmente sumergido, pues va a ser un B', ¿sí? Donde aquí B', pues en la figura es el volumen del cuerpo, de la parte sumergida del cuerpo, que sería esta de aquí. ¿Sí? Entonces, depende del volumen sumergido y de la densidad del fluido. Ahora, déjeme regresar aquí. Siempre que pensamos en fuerzas, tenemos dos cosas. Una como vector, ¿sí? La fuerza como vector, pero aparte tenemos el concepto de torque. Como vector nos ayuda a entender la dinámica de traslación, ¿sí? O sea, la fuerza, o sea, tenemos dos conceptos. Una es como vector fuerza y va a tener que ver con traslaciones. ¿Cómo lo pongo? Déjenme. F produce una traslación, ¿sí? Por segunda ley de Newton. ¿Sí? Y un vector fuerza es este de aquí. Déjenme regresar al empuje. Entonces el empuje es este de aquí, ¿sí? Ya sabemos que, puesto que está en equilibrio este pedazo de fluido, el empuje va en dirección contraria al peso y su magnitud es el peso que desaloja, ¿sí? Y eso es un vector. O sea, si yo tengo este vector,
empuje. Ahora este vector empuje, yo aquí ya lo puse aquí en este punto del cuerpo. Y eso tiene que ver con el centro de masa, es decir, la fuerza la usamos para estudiar la traslación, pero también tenemos el concepto de torca. Y esto para estudiar la rotación, la posible rotación respecto de algún punto. Pero la torca es importante porque tiene un punto de aplicación. Es R cruz F, perdón. Entonces siempre una fuerza, lo sabemos de manera vectorial, está en cierta dirección, tiene cierta magnitud, pero se aplica en un punto. ¿Sí? Este vector, donde lo pongo aquí, o aquí, o aquí, o aquí, pues yo ya lo puse de manera, me adelanté y lo puse en este punto. Es decir, en el centro de masa, ¿pero de quién? Del fluido que desaloja, ¿sí? Porque está en equilibrio traslacional y rotacional, ¿sí? Traslacional significa que va en dirección contraria al peso, ¿sí? Por lo tanto, la suma de fuerzas es igual a 0. Y respecto de rotaciones, significa que la suma de torcas es igual a 0, es decir, se aplica en el centro de masa del fluido que desaloja, ¿sí? Entonces aquí sería el centro de masa del fluido. Ahora, si está totalmente sumergido, o sea, lo que nos interesa es el cuerpo, ¿sí? Y estamos, por una parte, calculando el empuje, ya lo hicimos, porque está en equilibrio, pero para ello tuvimos que considerar el fluido que desaloja, y ahora queremos ver en qué punto aplicamos este empuje, ¿sí? El objeto como cuerpo tiene un centro de masa. Sobre ese centro de masa actúa el peso, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿el empuje en qué punto se aplica sobre el cuerpo sumergido? Si está totalmente sumergido el cuerpo, ¿sí? El punto de aplicación del empuje es el centro de masa, pero del fluido, ¿sí? Si el cuerpo tiene una distribución si una densidad constante, es homogéneo, el centro de masa del cuerpo y del fluido coincide. Pero si el cuerpo tuviera una densidad no homogénea, el centro de masa del cuerpo podría estar en otra posición y no coincidir con la del fluido. En el caso del cuerpo parcialmente sumergido es más claro, ¿sí? Este es el pedazo o el fluido que desaloja. Este fluido tiene un centro de masa, lo voy a poner por aquí, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese es su centro de masa. Aquí actúa el peso del fluido. Por lo tanto, el empuje actúa en este punto. Cuando este fluido es el que desaloja el cuerpo, pues este cuerpo tiene su centro de masa por aquí, ¿sí? Completo. De hecho, aquí escribí mal esto de aquí. Entonces, este es el centro de masa del objeto, ahorita el que estoy señalando, ¿sí? Como aquí. Está más o menos en el centro, ¿no? Si tiene una densidad uniforme. Y ahí actúa el peso del cuerpo. El empuje actúa en este punto. Estoy exagerando, podrían ser que estuvieran en la misma línea. Entonces, le voy a llamar un CE, centro de empuje, ¿sí? Entonces, ahí actúa el empuje. ¿De acuerdo? Déjenme,
terminar. Ahorita los paso a por si tienen preguntas. Déjenme ver qué. Este ejemplo ahorita lo vemos. Y con ese queda claro lo de la torca y el empuje. Entonces tenemos dos cosas. Principio de Arquímedes, bueno, en el principio de Arquímedes, el empuje siempre es en dirección contraria al peso, su magnitud es igual al el peso del fluido que desaloja, ρgb, ya sea totalmente sumergido o parcialmente sumergido. El punto de aplicación del empuje le voy a llamar centro de empuje, no se me ocurrió otro, porque ahí podríamos llamarlo centro de presiones, pero es otro concepto. El centro de empuje, que sería el punto donde se aplica el empuje, es el centro de masa, pero del fluido que desaloja. ¿De acuerdo? Déjenme ver aquí qué más. Esto están las notas que les voy a pasar. Esto es lo que acabo de hacer. La demostración del principio de Arquímedes. Entonces vamos a ver la dinámica ya de lo que había comentado su compañero de respecto del empuje que puede flotar o sumergirse. Y eso va a tener que ver con la densidad del cuerpo. Entonces, sobre el cuerpo, un cuerpo que pensemos que está totalmente sumergido, ¿sí? Entonces, y ahorita vemos qué pasa cuando está parcialmente sumergido. Entonces, totalmente sumergido. ¿Qué pasa con la dinámica? Totalmente sumergido. Pues como lo muestra en la figura, ¿sí? Voy a suponer que ρ0 es la densidad del cuerpo, ¿sí? B es su volumen, M0 es su masa, y el fluido tiene densidad ρ y nada más, ¿sí? Entonces el peso del cuerpo, estoy estudiando ya el cuerpo, ¿sí? ¿Cuál es su peso? Pues mg, en magnitud, m0g. Que siempre cuando tratamos de la dinámica de un cuerpo en un fluido, siempre lo referimos a su densidad, ¿sí? En vez de masa. Pero la masa, M0, pues es la densidad del cuerpo por su volumen. Por lo tanto, el peso en magnitud sería ρ, g, ρ0, aquí siempre uno se puede confundir, es la densidad del cuerpo, g por b, ese es el peso del cuerpo. Pero sobre el cuerpo actúa el empuje debido a que está sumergido en el fluido. Y este empuje está en dirección contraria al peso, ahorita que está, consideremos que está en el mismo punto de aplicación, ¿sí? Es decir, el centro de masa del cuerpo y del cuerpo, ¿sí? Ya para no confundir más. Y su magnitud, pues es el peso del fluido que desaloja, es decir, si MF, que sería la masa del fluido que desaloja, por G. Pero la masa del fluido es ρ, la densidad del fluido, lo voy a poner aquí, ¿dónde lo pongo? Aquí. La masa del fluido es ρ del fluido, le voy a poner un subíndice F para ser más claro, ρ del fluido por el volumen, ¿no? El mismo volumen. Entonces esto es ρ del fluido, G por B, ¿sí? Siempre las fuerzas, cuando estamos estudiando fluidos, es ρgB. Entonces es la densidad de fluido por G por B. El empuje puede ser mayor al peso, debido a la densidad. O puede ser que el peso sea mayor al empuje. O sea, no tienen por qué ser de la misma magnitud, van en direcciones contrarias. De hecho, si son de la misma magnitud, casi estaríamos hablando del mismo fluido, porque tienen la misma densidad. Entonces, ¿cuál sería la dinámica de un objeto que está sumergido? Pues suma de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿sí? Entonces, suma de fuerzas, en este caso solamente están actuando estas dos fuerzas, no hay una fuerza adicional.
sobre el cuerpo y todo está en la dirección vertical, ¿no? Entonces, suma de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. Y esta suma de fuerzas, pues es el empuje en dirección positiva. Si escojo esta dirección más Y, o sea, positiva, entonces sería el empuje menos el peso, igual a M0. Aquí estoy, M0 es la masa del cuerpo por la aceleración. El empuje es ρ del fluido por el volumen por G, menos el peso, que es ρ0 GB. Y eso es M0, y M0 es ρ0 por B. Entonces pongo aquí. Y de esta relación obtengo la aceleración con la que se está moviendo, o la aceleración que actúa sobre el cuerpo, que va a ser G. Simplemente aquí se cancela el volumen, ¿no?, del cuerpo, está totalmente sumergido. Y es G por la densidad del fluido menos la densidad del cuerpo entre la densidad del cuerpo. Y esto puede ser positivo o negativo. La aceleración puede ser positiva o negativa, ¿no? O igual a cero, en cuyo caso la densidad del fluido sería la densidad del cuerpo, y pues a menos de que se consigan un fluido y un cuerpo que tengan la misma densidad, en principio sería la misma sustancia. Que, digamos, me regresa a lo que estoy suponiendo, que el fluido está en reposo, ¿sí? Si fuera un pedazo de fluido, pues su aceleración es cero, y por lo tanto está en reposo. Pero un cuerpo que está sumergido tiene una fuerza resultante, ¿no?, que va a depender de la relación entre las densidades, ¿sí? Si la densidad del fluido es mayor a la densidad del cuerpo, el empuje va a ser mayor y la fuerza resultante va a ser en esta dirección. Sí, esa sería la fuerza resultante. Y por lo tanto la aceleración sería positiva. En caso contrario, si la densidad del cuerpo si la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del fluido, la resultante es en esta dirección, hacia abajo. Pues hay una fuerza resultante, eso es lo importante. Una fuerza resultante y la aceleración sería negativa. Entonces, si dejan, en este caso de aquí, en el caso de la izquierda, si la densidad del fluido es mayor a la densidad del cuerpo, si sumergieran un objeto, sumergieran un cuerpo y lo dejaran, lo soltara, la fuerza resultante es hacia arriba y el objeto ascendería con una aceleración constante. ¿Sí? Constante. Entonces, este objeto, este cuerpo, tendría un movimiento uniformemente acelerado. Si la densidad del cuerpo es mayor a la del fluido, pues y lo sueltan desde el reposo, lo dejan, pues se va a hundir. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahora qué pasa con un cuerpo parcialmente sumergido. O sea, les digo, esto puede estar en reposo, ¿sí? O sea, A es igual a, puede ser 0 si ρ del fluido es igual a la densidad del cuerpo. Y les digo, si ustedes se pueden conseguir un cuerpo con la misma densidad del fluido, pues puede suceder, ¿no? Y
Y lo podrían poner ese cuerpo dentro del fluido y se quedaría ahí en reposo. Si no le dan cierta velocidad, si lo dejan ahí, pues en principio se quedaría, ¿no? Pero no sé qué tan difícil sea conseguir un cuerpo, por ejemplo, piensen en agua, y un cuerpo que tenga la misma densidad del agua. Si lo lograran conseguir ese medio, un cuerpo sólido, y lo pusieran en el agua, sumergido, en principio ahí se quedaría. La suma de fuerzas es igual a 0, no tiene aceleración y se queda ahí en reposo. ¿Sí? Pero por lo general, cuando tenemos un cuerpo de diferente densidad, podemos hacer que las sumas de fuerzas sean igual a 0, pero en ese caso va a estar parcialmente sumergido. ¿Sí? O sea, eso sí podemos lograr. O sea, cuando está parcialmente sumergido, sí podemos lograr que la suma de fuerzas sea igual a 0. En este caso, cuando está parcialmente sumergido, el empuje va a ser ρ del fluido, por G, aquí es ρ del fluido, por G por el volumen B', y aquí B' es el volumen del cuerpo sumergido. ¿Sí? Ese pedazo. Lo voy a poner aquí con rojo. B' es lo que está sumergido. B' es el volumen del cuerpo sumergido. Bueno, de la parte del cuerpo sumergido, ¿no? Ya no lo pongo. Entonces, ρg por B, este es el empuje, y el peso del cuerpo, pues es W0, que sería, le voy a poner ya solo en magnitud, entonces lo voy a poner aquí. El peso del cuerpo sería ρ0 del cuerpo, G por B, y aquí es B', ¿no? Si está en equilibrio, ¿no? Está en equilibrio el objeto. ¿Sí? Ahorita no piensen en que puede girar, ¿sí? Ahorita pensemos solamente en la parte de equilibrio traslacional. Significa que la suma de fuerzas, en este caso en Y, igual a 0. Tenemos el empuje, y de hecho aquí en la figura les puse que el peso está en el centro de empuje, y el peso del cuerpo está en el centro de masa del cuerpo, y el empuje está actuando en el centro de empuje, que sería el centro de masa del fluido desalojado. Bueno, ahorita olvídense de eso. Entonces vamos con el equilibrio traslacional, sería el peso menos, el empuje menos el peso. El empuje es ρ del fluido, G por B', menos el peso, que sería ρ por G por B. Esto me permite, pues aquí simplificando, la G se me cancela, obtener la parte del volumen sumergido, ¿sí? Esta razón, o sea, el volumen B', que es la parte sumergida, el volumen sumergido del cuerpo sería B por la densidad del cuerpo entre la densidad del fluido. Y hay un ejemplo bastante claro que es con los icebergs, ¿sí? Los icebergs son pues es en principio agua, el mismo líquido, un océano, el agua del océano, pero en estado sólido. Entonces aquí yo les puse una pregunta en las notas, y se sabe que la densidad, aquí me equivoqué, en el subíndice, pero déjenme ver. Si la densidad del agua en fase sólida, es decir, en hielo, es su valor, 920 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad por eso le puse S en la fase sólida.
Y su densidad en fase líquida sería esta, pero aquí le voy a poner mejor una L, aquí es donde me equivoqué. En su fase líquida es 1030 kilogramos sobre metro cúbico. O sea, la densidad del agua, para propósitos prácticos, esa nunca se les olvide, es un centímetro sobre, perdón, un gramo sobre centímetro cúbico, o 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Pero aquí cambió un poco, quizá porque el agua del océano es salada, pero aquí en el ejemplo que yo encontré, le cambian por un factor de 30 kilogramos. Pero fuera de eso es simplemente un valor, ¿sí? Es 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ¿cuál es la fracción de volumen B'? Entonces, ¿cuánto es B'? Si fuera un iceberg, no sé si han escuchado cuál es la fracción del volumen sumergido en un iceberg. ¿Alguien tiene idea de cuánto es? Ahí está. Pues lo que se tiene es un cascarón esférico de radio interno RI, de radio externo RE. De hecho, en el problema es de aluminio, entonces tiene cierta densidad, AL, y está parcialmente sumergido en agua. Le llamé ρW. Pues la pregunta es, ¿cuál es el radio interno, RI? Pues la pregunta es, ¿cuánto es el radio interno de ese cascarón? En términos del radio externo y de las densidades del aluminio, que está hecho el cascarón, y la densidad del agua. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Por empuje, ¿no? Y todo lo que hemos visto ahora es el empuje, ¿no? El principio de Arquímedes. No sé si alguien quiera... Tenemos el peso. Todo está actuando en el mismo punto, que es el centro de masa por la simetría, pero ahorita ni siquiera nos interesa eso. O sea, cuando queremos estudiar la dinámica de rotación, ahí es cuando nos interesa la torca posible sobre el objeto. Pero ahorita no nos interesa eso. Entonces está el peso del cascarón y está el empuje. ¿Y el empuje cuánto es? Siempre el empuje y el peso, les digo, cuando estamos estudiando fluidos, siempre el peso es una rho GB, ¿no? O sea, siempre uno se acuerda de eso y el empuje igual. Rho GB. Y lo único que hay que ver es quién es B en cada caso y quién es rho en cada caso. Entonces el empuje es rho GB. ¿Y cuál rho? ¿Qué densidad? La del fluido. La del fluido. ¿Y qué volumen? El sumergido. El sumergido, exactamente. Entonces le vamos a poner un B'. Y B' es el volumen sumergido. Bueno. B'. Y ahorita vemos quién es B'. Pero podemos escribir antes de eso el peso y el empuje. Y el peso es igual, rho GB. ¿Qué es rho? Es la densidad del Del aluminio. ¿Y qué B? el volumen total del objeto. Ajá, exactamente. Y en este caso, le vamos a poner B. Entonces el volumen es este de aquí. Porque es un cascarón, ¿no? Entonces hay que poner, ¿no? Entonces, lo que a final de cuentas lo que hay que escribir son los B' y B. Entonces vamos a poner B'. Pues B', ¿cuánto es? Está sumergido, aquí no lo dije, la mitad. Entonces, eso es un dato. En el problema está sumergido
parcialmente sumergido, parcialmente a la mitad, ¿no? La mitad la mitad del cáscaro, bueno, de la esfera completa. La mitad de la esfera. Por lo tanto, B', que es el volumen, ¿sí? Desalojado, es el volumen que desaloja, sería un medio de 4/3 de pi R externo al cubo. Y ahora, ¿quién es B, el volumen del cascarón? Pues el volumen del cascarón sería 4/3, sería la esfera mayor menos la esfera de radio interior. Entonces sería 4/3 de pi, sería R exterior al cubo menos el R interior al cubo. Si está en equilibrio, eso también lo dice, que está la esfera en reposo, pues el peso es igual, el empuje es igual al peso, ¿sí? Ni siquiera nos preocupamos por signos, simplemente el peso igual al empuje. Está en equilibrio. Y el empuje es ρ del agua por G y B' es un medio, y aquí puedo simplificar 4/2, me queda 2/3 de pi R externo al cubo, y esto va a ser igual al peso, y el peso es ρ del aluminio por G, y el volumen, que pusimos, 4/3 de pi R externo al cubo menos el R interno al cubo. Y de aquí podemos calcular el R interno, ya nada más despejando. ¿Sí? R externo lo conocemos en principio, de hecho creo que hay datos en el problema. Pero esto sería cómo lo resolveríamos. Y tenemos una esfera, un globo o lo que sea, que está en principio flotando sobre, perdón, dentro del fluido. Y queremos calcular la tensión sobre la cuerda. Está atado a una cuerda, lo que simplemente lo sujeta al globo, o es una esfera de cierta densidad. Entonces, ¿cuál es la tensión? Pues hay una tensión, ¿sí? Sobre esta. Y está en equilibrio y todo. Entonces es muy sencillo. Tenemos el empuje. Tenemos el peso sobre el globo. Y tenemos además la tensión. Entonces tenemos aquí adicionalmente la tensión que ejerce la cuerda sobre el globo. Sí, es un globo, vamos a pensar. Es un globo que está sumergido. De hecho, puede estar en el aire. También el aire ejerce una presión. Entonces, ¿cuál es la tensión? Y está en equilibrio. Pues la suma de fuerzas en la dirección Y, todo está en Y, es igual a 0. ¿Y quiénes son las fuerzas? Pues el empuje menos el peso menos la tensión, igual a 0. Y de aquí obtengo la tensión, que sería el empuje menos el peso, ¿no? ¿Y el empuje cuánto es? Pues es ρ GB, que B, pues todo el volumen. Vamos a llamarle aquí una densidad del fluido, y ρ0 la densidad del cuerpo. Entonces este empuje sería la ρ del fluido, G por el volumen del cuerpo, menos el peso, y el peso también es ρ GB, que ρ, pues la del cuerpo, ρ0, porque es su peso del cuerpo, y qué volumen, pues también todo el volumen, si está totalmente sumergido. Entonces esto se puede simplificar.
me quedaría G por B por ρ del fluido menos la densidad del cuerpo, ¿sí? Esa es la tensión. Ρ del fluido menos la densidad del cuerpo. Aquí estoy pensando que, bueno, si está esta situación, que la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del fluido, ¿sí? Para que flote. Por lo tanto, la tensión es negativa, ¿no? Lo cual es claro. De aquí la tensión va hacia abajo, sobre el cuerpo. Es simplemente un ejemplo sencillo. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues, esta T es positiva. Y tiene, como dice su compañero, esto es la densidad del cuerpo es menor a la densidad del fluido. Pues la tensión, así como está escrita, así como escribí esta suma de fuerzas, ya puse el signo aquí explícitamente. Por lo tanto, esta T es positiva. ¿Sí? Bueno, fue un error ahí que se me pasó. Ahora una pregunta. ¿Qué pasa si yo acelerara es una pecera, ¿no? Y ahí tienen un globo. ¿Qué pasa si yo lo acelerara? Toda la pecera, si la moviera con cierta aceleración. ¿Para dónde se movería el globo? Seguir grabando. Y el problema es una barra que está parcialmente sumergida en cierto líquido. Está sujeta abajo en un punto A por una cuerda, podría ser. Y estoy pensando que la densidad ρ0, que sería la de la barra, es menor a la densidad del agua, podría ser. Siempre pensamos, cuando estamos trabajando con fluidos, lo más común es pensar en agua, ¿no? Pero podría ser otro fluido. Pero tiene una densidad ρw. De tal manera que la barra tiende a flotar, es decir, hay una fuerza resultante hacia arriba. Pero en este caso, esta barra está sujeta en un punto A. Tiene una cuerda y está sujeta en este punto A. Entonces, tiende a flotar, tiende a subirse, a flotar sobre el líquido, pero lo hace de tal manera que solamente queda como está en la figura. Queda parcialmente sumergido. Y eso va a depender de la razón entre las densidades. ¿Sí? Entonces, una manera de plantear como un problema, a veces se pregunta, ¿cuál es la densidad, por ejemplo, de la barra si el ángulo es de 45 grados? Θ es 45 grados. Entonces vamos a plantearlo así primero y después podemos encontrar algo más general. Y eso tiene que ver con la relación entre estas densidades. Entonces vamos a empezar a plantearlo, estos 10 minutos que me quedan, el problema. ¿De acuerdo? Entonces queda claro el problema. Es un problema muy sencillo en la pregunta que dice, ¿quién es ρ0? Para que esta barra tenga esta configuración, un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Entonces déjenme borrar esto para no amontonar tanto. Entonces, ¿cuál es? Es un problema de dinámica de esta barra, está en equilibrio. Está en equilibrio traslacional y rotacional. ¿Sí? O sea, la suma de fuerzas es igual a 0 y la suma de torcas respecto de cualquier punto es igual a 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es indicar las fuerzas que están actuando sobre la barra. Entonces, tenemos su peso,
Y el peso, ¿dónde actúa? El peso de la barra. Nuestro análisis es sobre la barra. ¿Dónde actúa el peso para calcular las torcas? ¿Sí? Entonces, siempre que analizamos un problema de dinámica, pues tenemos que identificar las fuerzas y si estamos haciendo algo también con torcas, en qué punto se aplican esas fuerzas. Entonces tenemos el peso de la barra y en qué punto se aplica ese peso. La densidad es uniforme, o sea, Rho es constante, es homogéneo. Entonces, ¿en qué punto pongo este vector fuerza? Vector peso. Sí, en el centro de masa En el centro de masa de la barra. de la barra, a la mitad de la barra. Ahí está. Y tengo el empuje también, ¿no? Porque está parcialmente sumergido. Entonces el empuje es el que va en dirección contraria al peso. Entonces, y de la misma magnitud del... No, perdón, no es de la misma magnitud. Este es el empuje. La magnitud sé que es Rho GB y hay que ver quién es Rho y quién es B, ¿no? Pero ¿en qué punto lo coloco? A la mitad de la parte sumergida de la barra. Exacto. Entonces ahora es la parte sumergida, ¿sí? Entonces la parte sumergida es esta de aquí, entre este punto. Pues aquí pensamos que esto es, a final de cuentas, algo así, ¿sí? O sea, la barra, su área transversal es muy pequeña, de tal manera que estamos considerando esto de aquí, esta distancia, entonces, a la mitad de esta distancia, ¿sí? Entonces, por aquí más o menos, ¿no? Entonces ahí actúa el empuje, en este punto. ¿De acuerdo? Y ya, lo que sigue es escribir estas ecuaciones. ¿Alguna pregunta? Sí, yo no me quedó claro lo del empuje de nuevo. Ok, el empuje, recuerda que actúa en el centro de masa, pero del volumen del fluido desalojado. ¿Sí? Esta barra desaloja cierto volumen del fluido, ¿no? O sea, este pedazo, este de aquí. Entonces, este volumen del fluido tiene un peso, ¿sí? No sé cómo, con este mismo color, con el azul, ¿sí? ¿Y dónde actúa el peso del fluido? No de la barra. De este fluido que desaloja esta parte de la barra sumergida. Pues en el centro de masa del fluido. ¿De acuerdo? Ah, ok. Sí, muchas Que gracias. sería aquí. Pero este pedazo de fluido está en equilibrio. Entonces el empuje sobre ese fluido está en dirección contraria al peso del fluido. Este es del fluido. Ahora, no me interesa el fluido, me interesa la barra. Entonces quito el fluido, pero dejo el empuje. O sea, la barra está sintiendo el empuje que sentiría el fluido. Y es por eso que está ahí. Bueno, lo voy a dejar aquí, ya no me da tiempo. Y ahora lo que falta es escribir estas ecuaciones y encontrar la densidad para un ángulo de θ 45 grados. ¿De acuerdo?